Si quieres que te respeten, aprende esto de Maquiavelo. Hay una línea invisible que separa a quienes son escuchados de quienes son ignorados. No es el volumen de su voz, ni la cantidad de palabras que usan. Es algo más profundo. Es la forma en que se plantan en el mundo. La forma en que caminan, miran, callan. El respeto no se pide, no se ruega, no se negocia, se impone. Y no con violencia, sino con estrategia. No con gritos, sino con presencia. No con explicaciones, sino con decisiones. Maquiavelo lo entendió antes que nadie. En un mundo donde los reyes caían por confiar demasiado y los príncipes eran traicionados por sus propios aliados, él escribió un manual para sobrevivir, para imponerse, para ser respetado incluso por los enemigos. Ese manual se llamó El Príncipe, y aunque fue escrito para gobernantes, sus lecciones son más actuales que nunca, porque todos, en algún momento, somos gobernantes de algo, de una relación, de una familia, de un equipo, de nuestra propia vida. Imagina que eres un castillo. Tus muros son tus límites, tus puertas, tus decisiones, tus torres, tu dignidad. Si dejas que cualquiera entre sin anunciarse, si abres las puertas cada vez que alguien toca, si bajas los muros por miedo a parecer duro, no estás siendo amable, estás siendo invadido, y tarde o temprano perderás el control de tu propio reino. Recuerdo a Valeria, una mujer brillante, generosa, con un corazón enorme, pero cada vez que alguien la cuestionaba, se explicaba. Cada vez que alguien la hería, perdonaba sin condiciones. Cada vez que alguien se alejaba, corría detrás. Un día, después de una discusión con su pareja, me dijo, no entiendo por qué siempre termino siendo la que más sufre. Y yo le respondí con una frase de Maquiavelo, el que es amado sin ser temido, será abandonado sin ser recordado. Porque el amor sin respeto es solo apego, y el respeto no nace de la dulzura, sino de la firmeza. Valeria entendió. No de inmediato, pero poco a poco dejó de justificarse, dejó de correr detrás, dejó de explicar su valor. Y algo curioso pasó. Quienes antes la ignoraban, comenzaron a buscarla. Quienes antes la herían, comenzaron a medir sus palabras. Porque cuando tú cambias tu energía, el mundo cambia su trato hacia ti. Maquiavelo no era un cínico, era un estratega. Sabía que el ser humano no siempre responde a la bondad, pero sí a la claridad, que no siempre valora lo que se le da, pero sí lo que puede perder. Por eso escribió, los hombres olvidan más pronto la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Y aunque suene duro, es cierto, las personas reaccionan cuando sienten que algo valioso se les escapa. Si tú no te haces valer, si no te haces escaso, si no te haces fuerte, nadie sentirá que te pierde. En las relaciones de pareja, esto es vital. ¿Cuántas veces has visto a alguien rogar amor, justificar celos, tolerar faltas de respeto solo por miedo a quedarse solo? Eso no es amor, es dependencia. Y Maquiavelo lo sabía. El que depende de otros para mantenerse, caerá cuando ellos se aparten. Si tu valor depende de la validación externa, estás construyendo sobre arena. Pero si te conviertes en alguien que se basta a sí mismo, que no necesita suplicar, entonces el respeto llega solo. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que para ser respetados deben ser perfectos. Que si cometen un error, deben explicarse, justificarse, pedir perdón una y otra vez. Pero Maquiavelo nos advierte, el que se justifica se debilita, porque cada vez que te explicas en exceso, estás entregando tu poder. Estás diciendo, necesito que me apruebes. Y el respeto no nace de la aprobación, sino de la firmeza. Un líder que duda frente a su ejército pierde autoridad. Un padre que se disculpa por cada límite que pone pierde control. Una pareja que se arrodilla para ser aceptada pierde dignidad. Y sin dignidad no hay respeto. Por eso cuando tomes una decisión, sosténla. Cuando pongas un límite, manténlo. Cuando digas esto no lo acepto, no retrocedas. Porque cada vez que lo haces, estás enseñando a los demás cómo tratarte. Y si alguna vez te han hecho sentir que eres demasiado duro por poner límites, recuerda esto. Los muros no son para alejar a los demás, son para proteger lo que vale. Y tú vales mucho más de lo que crees.
Si estás aquí, escuchando esto, es porque algo dentro de ti ya lo sabe. Y si ese algo está despertando, no lo ignores. Dale fuerza, dale voz, dale acción, porque el respeto que no se exige se pierde, y el que se conquista nunca se olvida. Hay una escena que se repite en la historia, como un eco que atraviesa los siglos. El líder que da demasiado, que se muestra siempre disponible, que intenta agradar a todos y termina traicionado. No por maldad, sino por naturaleza humana. Porque el exceso de accesibilidad mata el respeto. Porque lo que es fácil de obtener, rara vez se valora. Maquiavelo lo sabía. Por eso escribió: un príncipe prudente debe preferir ser temido que amado, si no puede ser ambas cosas. Y no hablaba de sembrar terror, sino de sembrar presencia, de que tu sola existencia tenga peso, de que tu silencio diga más que 1000 palabras, de que tu ausencia se note más que tu presencia constante. En la vida cotidiana, esto se traduce en algo simple pero poderoso. No estar siempre, no responder siempre, no ceder siempre. Porque cuando tú estás disponible para todos, todo el tiempo, te vuelves invisible, como el aire, vital pero ignorado. En cambio, cuando te haces escaso, cuando eliges con intención dónde y con quién estás, tu valor se eleva. Porque el respeto nace del contraste, no de la costumbre. Un joven llamado Elías me contó que en su grupo de amigos siempre era el que organizaba todo, el que escuchaba a todos, el que resolvía los conflictos. Pero cuando él necesitó apoyo, nadie apareció. ¿Por qué me tratan así?, preguntó. Y la respuesta fue tan clara como dolorosa: porque nunca les enseñaste a valorarte, porque diste tanto, tan fácil, que creyeron que no costabas nada. Maquiavelo lo habría dicho así: los hombres ofenden antes al que aman que al que temen, porque el respeto no se basa en cuánto das, sino en cuánto te haces respetar. Y eso no se logra con sacrificios silenciosos, sino con límites claros, con decisiones firmes, con la capacidad de decir no sin culpa y sí sin miedo. En las relaciones de pareja, esto es aún más evidente. Hay quienes creen que amar es entregarse por completo, sin condiciones, que el amor verdadero todo lo perdona, todo lo aguanta, todo lo justifica. Pero eso no es amor, es autoabandono. Y el autoabandono es la antesala del desprecio. Porque cuando tú no te eliges, el otro tampoco lo hará. Una mujer llamada Clara vivió esto en carne propia. Durante años toleró desplantes, indiferencia, promesas rotas. Siempre con la esperanza de que él cambiara. Siempre creyendo que si ella era más paciente, más comprensiva, más amorosa, él la valoraría. Pero no fue así. Hasta que un día, sin gritar, sin llorar, sin explicar, se fue. Y entonces él la buscó, desesperado. Porque por primera vez sintió que podía perderla. Porque por primera vez ella se eligió a sí misma. Y aquí está la clave. El respeto comienza cuando tú te conviertes en tu prioridad. No desde el ego, sino desde la dignidad. No desde el orgullo, sino desde la conciencia de tu valor. Porque cuando tú te respetas, obligas al mundo a hacer lo mismo. Y si no lo hace, te apartas. Sin drama, sin ruido. Como un rey que se retira del salón, sabiendo que su presencia no necesita explicación. En ese momento, algo cambia. No solo afuera, sino dentro de ti. Tu energía se vuelve más densa, más sólida, más magnética. Ya no necesitas convencer a nadie. Ya no necesitas justificarte. Ya no necesitas rogar, porque has entendido lo que Maquiavelo enseñó a los príncipes, que el poder no se grita, se encarna, que el respeto no se pide, se impone, y que quien no lo ve no merece estar cerca. Y si has llegado hasta aquí, si estas palabras han resonado contigo, si algo dentro de ti se ha encendido, entonces ya lo sabes. No estás solo. Hay otros como tú, despertando, recuperando su poder, reescribiendo su historia. Y si este mensaje te ha tocado, compártelo con quien lo necesite. Porque a veces una sola frase puede cambiar el curso de un reino. Hay una fuerza silenciosa que transforma la forma en que el mundo te mira. No es la belleza, no es la inteligencia, es la convicción, la certeza de que no necesitas convencer a nadie para valer.
Esa fuerza no se aprende en libros de autoayuda ni se hereda. Se forja, se entrena, se endurece en la experiencia. Y Maquiavelo lo sabía. El que no se arma con sus propias manos, se arma con las de otros. Y quien depende de otros está condenado a caer. Esto no significa que debas vivir desconfiando de todos. Significa que debes construir tu centro, tu eje, tu núcleo. Porque cuando tu valor depende de lo externo, eres como una veleta, giras con el viento. Pero cuando tu valor nace de dentro, eres como una roca. El viento puede soplar, pero tú no te mueves. Tú. En la amistad, esto es especialmente importante. Hay quienes creen que ser buen amigo es estar siempre, decir siempre que sí, tolerar todo. Pero eso no es amistad, es servidumbre emocional. Y la servidumbre no inspira respeto, inspira abuso. Porque el ser humano por naturaleza prueba los límites. Y si no los encuentra, avanza. No por maldad, sino por instinto. Un hombre llamado Julián me contó que siempre era el que prestaba dinero, el que escuchaba los problemas, el que resolvía los líos. Pero cuando él necesitó ayuda, todos estaban ocupados. ¿Cómo puede ser?, me preguntó, y le respondí con una metáfora. Si tú eres el pozo al que todos van a beber, pero nunca lo llenas, un día te secas. Y cuando eso pasa, no te agradecen, te abandonan. Maquiavelo lo habría dicho así. Los hombres son ingratos, volubles, simuladores y disimuladores del peligro. No porque todos sean malos, sino porque el respeto no se basa en lo que das, sino en lo que exiges. Y exigir no es gritar, es sostener. Es decir, esto sí, esto no. Hasta aquí llegas, más allá, no. Y hacerlo sin miedo a perder. Porque lo que se pierde cuando te respetas nunca fue tuyo. Solo ocupaba espacio. Y aquí viene una verdad incómoda. Muchas veces, el respeto que no recibes es el reflejo del respeto que no te das. Si tú no te tomas en serio, nadie lo hará. Si tú no valoras tu tiempo, nadie lo respetará. Si tú no crees en tu palabra, nadie la escuchará. Porque el mundo no te trata como tú eres, te trata como tú te tratas. Por eso, cuando alguien te interrumpe y tú callas, estás enseñando. Cuando alguien te miente y tú lo dejas pasar, estás enseñando. Cuando alguien te falta el respeto y tú sonríes para evitar el conflicto, estás enseñando. Y lo que enseñas se repite. Hasta que un día te das cuenta de que has construido una vida donde todos tienen voz menos tú. Pero eso puede cambiar. No con discursos, no con súplicas, con una sola decisión. Empezar a actuar como alguien que merece respeto. Aunque al principio tiemble la voz, aunque duela poner límites, aunque pierdas personas en el camino, porque lo que pierdes por respetarte es el precio justo por lo que vas a ganar. Paz, claridad, poder. Y si has sentido ese temblor en el pecho, esa incomodidad que precede al cambio, entonces ya estás en camino, porque el respeto no es un destino, es una práctica diaria, una elección constante, una forma de estar en el mundo. Y cuando lo encarnas, no necesitas decirlo. Se nota, se siente, se respira. Hay una diferencia abismal entre ser temido y ser respetado. El temor puede imponerse con fuerza, pero el respeto se cultiva con coherencia. Y sin embargo, ambos comparten una raíz común, la percepción de poder. No el poder de dominar a otros, sino el poder de dominarte a ti mismo, de no reaccionar ante cada provocación, de no justificar cada decisión, de no ceder cada vez que alguien se incomoda con tu verdad. Maquiavelo lo expresó con precisión quirúrgica. El que desea ser obedecido debe saber mandar. Y mandar no es gritar órdenes, es sostener tu palabra, es actuar con intención, es no temblar cuando todos dudan, es mirar a los ojos sin bajar la cabeza. Porque el respeto no se impone con volumen, sino con dirección. En el mundo actual, donde todos opinan, donde todos juzgan, donde todos exigen explicaciones, ser firme es un acto revolucionario. Ser claro es un acto de poder. Ser coherente es un acto de respeto hacia ti mismo. Y cuando tú te respetas, el mundo lo siente. No porque lo digas, sino porque lo irradias. Una vez un joven llamado Mateo fue ascendido a jefe de un equipo que antes eran sus compañeros.
Al principio intentó ser el jefe buena onda. Permitía retrasos, toleraba excusas, evitaba los conflictos, quería ser querido. Pero pronto, el equipo dejó de escucharlo. Las entregas se atrasaban, las reuniones se volvían un caos. Hasta que un día, uno de sus antiguos amigos le dijo, «No pareces jefe, pareces uno más». Esa frase lo sacudió, y entendió que había confundido cercanía con debilidad. Entonces cambió. No se volvió autoritario. Se volvió claro, puntual, exigente, justo. Y poco a poco el respeto volvió. Porque el respeto no nace del miedo, sino de la estructura, de la previsibilidad, de la confianza en que tú sostendrás lo que dices. Y eso en cualquier relación es oro puro. Maquiavelo también escribió, los hombres caminan más seguros cuando temen que cuando aman. Y aunque esta frase puede parecer dura, encierra una verdad profunda. El respeto nace cuando el otro sabe que hay consecuencias, que tus límites no son decorativos, que tus palabras no son promesas vacías, que tu presencia no es un regalo eterno. Y aquí es donde muchos fallan, porque creen que para ser respetados deben ser duros, fríos, distantes. Pero no se trata de eso, se trata de ser íntegros, de que lo que piensas lo digas, de que lo que digas lo hagas, de que lo que hagas lo sostengas. Esa es la verdadera autoridad. Y no necesita títulos, ni uniformes, ni aplausos. Solo necesita coherencia. Si alguna vez has sentido que das mucho y recibes poco, que hablas y no te escuchan, que estás pero no te ven, entonces es momento de hacer un giro. No hacia la dureza, sino hacia la claridad. No hacia el orgullo, sino hacia la dignidad. No hacia el aislamiento, sino hacia el centro. Porque desde ahí, desde ese núcleo firme, todo cambia. Y si estas palabras han resonado contigo, si algo dentro de ti se ha alineado con esta verdad, entonces ya lo sabes. No necesitas más explicaciones, solo acción, solo decisión, solo presencia, porque el respeto no se construye con palabras, sino con pasos. Y cada paso que das hacia tu centro es un paso que el mundo reconoce. Hay un momento en la vida de todo ser humano en el que se cansa, no del trabajo, no de las responsabilidades. Se cansa de no ser visto, de no ser escuchado, de no ser tomado en serio. Ese cansancio no es debilidad, es el preludio del despertar. Porque cuando el alma se harta de mendigar respeto, empieza a construirlo desde dentro. Maquiavelo lo habría celebrado, porque él sabía que el respeto no nace del azar, sino de la intención, que no es un regalo, sino una conquista, que no se hereda, se gana, y que para ganarlo hay que estar dispuesto a perder comodidad, aprobación, compañía, porque el precio del respeto es la soledad temporal, pero el premio es la libertad eterna. Una mujer llamada Inés me escribió una vez, he pasado años tratando de ser la hija perfecta, la pareja perfecta, la amiga perfecta, y lo único que he conseguido es agotamiento y vacío. Le respondí con una sola frase, deja de intentar ser perfecta, empieza a ser respetada, porque la perfección es una cárcel, el respeto una puerta abierta. Y esa puerta no se abre con llaves ajenas, se abre desde dentro, con decisiones pequeñas pero firmes, con silencios que pesan más que 1000 explicaciones, con ausencias que enseñan más que 1000 discursos, con una sola mirada que dice, hasta aquí, porque cuando tú te eliges, el mundo aprende a hacerlo también. Maquiavelo escribió, el que no prevé lo que puede suceder, no puede gobernar. Y esto no solo aplica a los reinos, aplica a tu vida. Si no prevés que la falta de límites traerá abuso, lo sufrirás. Si no prevés que la necesidad de agradar traerá desprecio, lo vivirás. Si no prevés que el miedo a estar solo te hará aceptar lo inaceptable, lo repetirás. Pero si lo ves venir, puedes cambiar el rumbo. Puedes tomar el timón. Puedes decir, hoy termina el ciclo de la justificación. Hoy empieza el ciclo del respeto. Y no necesitas gritarlo, solo necesitas vivirlo. Porque el respeto no se exige con palabras. Se impone con presencia, con energía, con decisiones que no necesitan explicación. Y cuando lo haces, algo mágico ocurre. Las personas que antes te ignoraban, te miran distinto. Las que antes te manipulaban, se alejan.
Las que antes te subestimaban se incomodan, porque tu nueva energía no les permite seguir tratándote como antes, porque has cambiado las reglas del juego, y quien no se adapta queda fuera. Y entonces, sin darte cuenta, te conviertes en ejemplo, en faro, en referencia. No porque lo buscaste, sino porque lo encarnaste. Porque el respeto que construiste dentro de ti se volvió visible, y otros, al verte, se atreven también a poner límites, a decir no, a sostenerse, a respetarse. Y si has llegado hasta aquí, si has sentido que este mensaje no solo te habla, sino que te nombra, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. No mañana, no cuando estés listo, ahora. Porque el respeto no espera. El respeto se planta, se afirma, se vive, y cuando lo haces, el mundo no tiene otra opción que responder. Hay un tipo de poder que no necesita trono ni corona. Es el poder de quien se conoce, de quien no se traiciona, de quien no se dobla ante la presión del entorno. Ese poder es invisible, pero se siente. Es como el hierro bajo la seda. No se ve, pero sostiene todo. Y cuando lo tienes, no necesitas demostrarlo. Solo caminar con él. Maquiavelo lo entendía. Por eso escribió, el que quiere mantenerse en el poder debe aprender a no ser bueno. No porque la bondad sea un defecto, sino porque la bondad sin estrategia es una trampa. Porque si das sin criterio, te vacías. Si perdonas sin límites, te desgastas. Si aceptas todo, te pierdes. Y cuando te pierdes, nadie te sigue. En la vida hay momentos en los que debes elegir entre agradar o avanzar, entre complacer o construir, entre ser querido o ser respetado. Y aunque el corazón quiera lo primero, la vida te exige lo segundo. Porque el respeto es la base de todo lo que vale la pena. El amor sano, la amistad verdadera, el liderazgo real. Una joven llamada Renata me contó que siempre había sido la buena, la que no decía lo que pensaba para no herir, la que aceptaba lo que no quería para no incomodar, la que callaba lo que dolía para no molestar, hasta que un día, en medio de una crisis, se miró al espejo y no se reconoció. ¿Quién soy?, se preguntó. Y la respuesta fue brutal. Alguien que se ha olvidado de sí misma para que otros no se olviden de ella. Ese día, Renata decidió cambiar. Empezó a decir lo que pensaba, a poner límites, a elegir con quién estar. Y sí, perdió personas, pero ganó algo más valioso, su voz, su centro, su respeto. Porque cuando tú te eliges, el mundo se reordena. Lo que no encaja, se va. Lo que sí, se queda. Y lo que llega, llega distinto. Maquiavelo también escribió, el que no cambia con el tiempo, perece con él. Y esto no es solo una advertencia política, es una verdad personal. Si tú no cambias la forma en que te tratas, seguirás atrayendo lo mismo. Si tú no cambias la forma en que te valoras, seguirás siendo subestimado. Si tú no cambias la forma en que te presentas, seguirás siendo ignorado. Pero si cambias, todo cambia. No de inmediato, no sin resistencia, pero cambia. Porque el respeto es como una semilla. Se planta con una decisión, se riega con coherencia y florece con el tiempo. Y cuando florece, no solo te transforma a ti, transforma todo a tu alrededor. Y si has sentido que este mensaje no solo te habla, sino que te empuja, entonces hazlo. Da el paso, no por orgullo, no por revancha, por respeto. Porque tú no estás aquí para ser invisible. Estás aquí para ser presencia, para ser voz, para ser fuerza. Y si este mensaje ha tocado algo en ti, compártelo. Porque hay otros que también necesitan despertar. Hay una última lección que Maquiavelo dejó entre líneas. Una que no siempre se cita, pero que lo atraviesa todo. El respeto no es un fin, es un medio para vivir con dignidad, para amar sin perderse, para liderar sin corromperse, para caminar por el mundo sin agachar la cabeza. Y esa lección no se enseña con palabras, se transmite con ejemplo. Porque al final no se trata solo de que los demás te respeten, se trata de que tú puedas mirarte al espejo y decir, no me traicioné. Que puedas recordar tus decisiones y sentir orgullo, no arrepentimiento. Que puedas estar solo y sentir paz, no vacío. Eso es respeto, eso es poder, eso es libertad. Y sí, habrá momentos en que te sentirás tentado a volver atrás, a callar para no incomodar,
a ceder para no perder, a justificarte para no ser malinterpretado. Pero en esos momentos, recuerda esto, cada vez que eliges tu dignidad, estás construyendo un legado, no para el mundo, para ti, para tu alma, para tu historia. Maquiavelo escribió, el que no honra su palabra pierde su reino, y tu palabra más importante no es la que das a otros, es la que te das a ti mismo. Si dices que no tolerarás más desprecio, cúmplelo. Si dices que mereces más, exígelo. Si dices que vas a cambiar, hazlo. Porque cada promesa que te cumples fortalece tu castillo interior. Y cuando ese castillo está firme, no importa lo que pase afuera. Pueden venir tormentas, traiciones, rechazos, pero tú no te caes. Porque estás sostenido por algo más fuerte que la aprobación, tu respeto propio. Y eso nadie te lo puede quitar. Así que si este mensaje ha resonado contigo, si algo dentro de ti ha despertado, si sientes que es momento de dejar de justificarte y empezar a imponerte, entonces hazlo, no mañana, no cuando todo esté perfecto, ahora, porque el respeto no espera, el respeto se vive, el respeto se encarna, y si estas palabras han sido un espejo, una sacudida, una chispa, entonces deja que otros también las encuentren. Porque el mundo necesita más personas que se respeten, que se sostengan, que se elijan, que se conviertan en ejemplo. Y tú puedes ser uno de ellos.